para hablar de este tema nos acompaña esta mañana en el estudio de Despierta y se lo agradecemos muchísimo Nacheli Ramírez, quien es la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la capital. Nacheli, muy buenos días, gracias. Muy buenos días, Enrique, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, desde septiembre se había emitido esta especie de orden para que el gobierno de Ciudad de México señalara a la Ciudad de México con una alerta de género y se hace hasta hoy. ¿Llega tarde o no importa? Ya está y eso sí, hay que celebrar. Son dos procesos paralelos. La jefa de gobierno declaró una alerta de violencia contra las mujeres. La parte que está y que corresponde a la ley está todavía en proceso, porque hubo un proceso de revisión después del amparo que se había ganado por las organizaciones, y ese es uno de los casos que está en revisión en CONAVIM. Se está esperando, yo calculo que para el año que entra, el juez decida cuál es la instrucción que da a la Secretaría de Gobernación para esa primera alerta. Luego había otra segunda alerta que está en revisión por el grupo de trabajo para 9 alcaldías de la Ciudad de México, y esas también están en revisión ahorita de qué pasa, están en CONAVIM. Esta parte es, como podríamos decir, una autoalerta de género. Hay casos en el país, como en el estado de Jalisco, donde en algún momento se hizo una estrategia como esta. ¿Qué quiere decir? Va sobre los mismos planteamientos, conceptualmente es la respuesta a una emergencia, ¿no? Pero no tienes los mecanismos que tiene la alerta de género que está regulada por CONAVIM. Hay una emergencia. Hay una emergencia, ustedes lo han señalado, digamos, en la parte que es final y muy triste, que son los feminicidios, pero hay una emergencia que empieza desde la violencia familiar, que en esta ciudad cruza por mucho también la violencia que llamamos comunitaria, porque somos el lugar en el país donde las mujeres sufrimos más en la calle, en el transporte, mayores riesgos y mayores violencias, ¿no? Entonces creo que vale la pena. Lo primero que hay que reconocer es, sea como sea, en el momento que sea, se tiene que reconocer que hay una emergencia, y yo creo que eso es muy importante. Uno de los argumentos de la autoridad de la ciudad para no haber decretado antes el alerta de género es que en los sitios donde se ha hecho no ha dado resultados por falta de mecanismos. ¿Ya están listos? ¿Ya realmente puede dar resultados a partir de esta declaratoria? De entrada, porque lo que se ha visto en la valoración de las alertas es que se emiten y luego no hay elementos de coordinación, mecanismos para operarlos, sino nada más declarativos. Entonces yo creo que aquí empiezan al revés, ¿no? Porque exactamente lo que se hace es reconocerlo y hay una voluntad política para hacerlo, ¿no? Entonces creo que lo que tenemos ahorita es, de entrada, a nivel de percepción social y para todos y todas los que estamos viendo esto, es por fin el reconocimiento de que hay una emergencia. Lo otro es el mensaje para los funcionarios, ¿no? Vamos en serio. Y eso es muy importante. Y lo tercero es poner pones un plan en donde tienes muchas fichas, porque se han hecho muchas cosas que se dicen, y pues pones un tablero que te diga, esto es un rompecabezas, porque tiene que ser integral, ¿no? Ahora, ¿no resulta un poco contradictorio que se tenga que emitir una alerta para que estos mecanismos operen? Es que, fíjate que es contradictorio, pero finalmente lo que también tenemos frente, y eso es lo que hemos documentado en la comisión, es que hay una parte estructural que tiene que ver con las violencias, y lo reconocemos, y esto requiere cuestiones a largo plazo, pero también hay una parte de lo que llamamos violencia institucional, que está puesta ahí. O sea, tú llegas y las mujeres llegan al ministerio, y con todo y el dato que tú diste, que es cierto, por ejemplo, que los feminicidios en muy pocas ocasiones llegan de la nada, sino que son una escalada que muchas veces está en la familia, llegas con el primer contacto y lo minimiza, ¿no? Entonces tenemos detectado que buena parte del asunto es procuración de justicia, y tú sabes, no nada más en el tema de género, sino en todos los temas necesitamos cambiar el sistema de impartición. No hace Entonces falta creo que por ahí es una alerta de género metropolitana, porque bueno, la Ciudad de México tiene esta limitante geográfica, pero la ciudad es mucho más grande. Completamente de acuerdo. Si no hacemos, y de hecho hay algunas alertas de estas que están reguladas por la ley, que están en los sitios conurbados. Tenemos una alerta en Ecatepec que, como ustedes saben y lo reportan, pues no sirve de mucho, ¿no? Porque lo que se requiere es verdaderamente cambiar estructuras. Lo que nosotros decimos es, si no cambiamos, que tú puedas llegar y recibas atención psicológica, que puedas tener medidas de protección y que no te digan, no, mire, no pasa nada, porque luego se va usted a contentar y los niños están de por medio, etcétera.
pues no vamos a resultar. Entonces, sí puede resultar, como decir, ¿y por qué necesitamos decirlo? Porque se requiere decir. Ahora, Nayeli, yo como mujer, mi madre, mis hermanas, mis sobrinas, la esposa de Enrique, la hija o las hijas de Enrique, ¿qué vamos a tener distinto? ¿Qué vamos a notar distinto al momento de ir a denunciar? Es decir, ¿cómo vamos a notar que se emitió una alerta de violencia de género en Ciudad de México? Bueno, de entrada tienes y están generándose mecanismos en donde ya hay mujeres en los ministerios, en donde tú puedes llegar, abogadas específicamente para mujeres, que puedan llegar y atacar y acompañarte como defensoras ante el ministerio. Lo otro es los procedimientos que están en juego para cambiarse. El contacto inicial, súper importante, el que tengas espacios psicológicos, de atención psicológica donde puedas expresarte y puedas recibir contención, el que te emitan medidas precautorias en el momento que tiene que ser de protección cuando tú llegas y lo hagas, y eso lo vas a estar viendo cómo se está cambiando. Lo otro, por ejemplo, de las cosas importantes que están en juego es lo que tiene que ver con operar verdaderamente los senderos comunitarios seguros, ¿no? Que cuando te bajes del metro y vayas caminando en tu casa tengas espacios en donde puedas caminar tranquila y segura de que no vas a ser violentada, igual por ejemplo en los senderos para las escuelas preparatorias. Hubo a principios del año un recorte presupuestal a estas casas de refugio para las mujeres violentadas. ¿No hace falta retomar este tipo de proyectos, incluso aportar más recursos para crear infraestructura necesaria para la defensa de las mujeres? Completamente de acuerdo, pero fíjate que aquí hubo un problema a nivel nacional, pero no hubo un problema a nivel de la ciudad. Aquí tenemos los recursos, tenemos las lunas que están funcionando en las alcaldías y que finalmente en la parte de género en la ciudad no hubo el recorte. Naturalmente coincido que a nivel nacional tienes que meterle, y más en estas casas que lo que plantean exactamente es la protección de la que estábamos hablando, ¿no? Ahora, ¿existe o hay algún mecanismo que haga que quien rompe con los derechos humanos de una mujer, en el caso del primer contacto, cuando uno va a denunciar un delito, yo llego con el agente del Ministerio Público, digo que me acosaron, digo que sufrí abuso sexual, y el agente del Ministerio Público, que me toca un hombre, no me trata bien, me dice lo que ha sucedido y está documentado, que yo traía una minifalda, que yo estaba caminando en la calle de noche. ¿A esa persona se le va a castigar de alguna forma? ¿Va a tener alguna consecuencia? ¿O la alerta de género hace que tenga alguna consecuencia? Sí, y además lo hace y también lo hacemos desde la comisión. Ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Y de hecho este año hemos emitido 6 recomendaciones que tienen que ver con violencia de género. Desde la familia, desde la violencia familiar hasta feminicidios, cruzando por acoso laboral, acoso sexual, violencia institucional, violencia obstétrica, increíble, ¿no? Y nosotros lo que documentamos es eso, y lo que tratamos de proteger es una de entrada. Esos funcionarios entran y están catalogados en nuestras recomendaciones a que se haga una investigación, a que entre Contraloría, a que no se repita, ya que o los capaciten o les hagan que cumplan los protocolos que existen para la atención, y si no, pues verdaderamente, como dices, yo creo que pues si no puedes, pues haz otra cosa. ¿Ya tuvo usted algún encuentro, alguna reunión con la presidenta de la CNDH? No, aún no, está programado, les comento, la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad, por primera vez en 26 años va a ser a fungir como presidenta de la Federación de Ombudsperson a nivel nacional. Esto va a ser a partir del 30 de noviembre y a partir de eso ya solicitamos una reunión vía la Federación para que sean todos los Ombudsperson, que tengamos una reunión con ella el 3 de diciembre. Pero no una personal, no sí, ha sucedido todavía. No, va a ser el 3 de diciembre, personalmente con todos los Ombudsperson del país. En esta línea de que estos mecanismos de protección a la mujer y para evitar o erradicar la violencia de género deberían de operar sin necesidad de que nadie haga una alerta, ¿se podría levantar una alerta de género o llamar a una alerta de género federal? En términos de lo que plantea la ley, sería muy difícil en los mecanismos que están. Pero yo creo que en estos términos, como está ahorita declarada en la ciudad, tendría que ser, ¿no? O sea, yo creo que aquí no tendrías que esperar que un grupo de trabajo, que organizaciones que lo demandaran, sino finalmente la reflexión de lo que estás viendo en números y que ustedes reportan todos los días y decir,
hay una emergencia. No es una emergencia nada más de la ciudad, es una emergencia nacional y lamentablemente, y lo vamos a ver a partir del lunes, que empiezan los 16 días de activismo mundial contra la violencia a las mujeres, es algo que está sucediendo en todo el mundo. Oiga, presidente, ¿están capacitados los operadores del 911 para recibir este tipo de denuncias de género y actuar en consecuencia de forma correcta? Están capacitados, fíjate que sí están capacitados, hay una contención inicial, el problema es que ellos mismos lo que hacen es canalizar, porque no lo puedes hacer ahí, y donde tenemos la gran bronca es cuando estás exactamente frente a la barandilla o llegando al ministerio, y lo que hacen generalmente es no tener un primer contacto inicial. Los mismos policías cuando llegan, los de proximidad, cuando llegan a un llamado, también minimizan, y ahí empiezan los problemas. Empiezan los problemas porque no se dan las dimensiones, se piensa que no es una escalada, que no hay lo que tú decías, el 95% de los feminicidios conoces a las personas o pueden estar en tu propio hogar. O este tema de desapareció mi hija, seguro se fue con el novio, ¿no? ¿No? Eso fue un problema con lo de la alerta Amber, ¿no? Claro. Decir, pues sí, 8 de cada 10 casos tienen que suceder que en adolescentes que sí se enojan pero ¿sabes qué? Póngase investigas a trabajar, con claro, alerta no importa. Amber Si y se fue, después pues ya será la mejor exactamente, noticia. Nacheli Ramírez, titular de la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México, gracias en verdad por venir esta mañana despierta. No, gracias a ustedes y Muchísimas por gracias. estar atentos. Gracias, además. así estaremos. Gracias, buen Hasta día. luego.